Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell. Juan Carlos Iragorri está fuera de la ciudad de Washington y a nombre de él, que es el conductor y director de este espacio periodístico, le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a José López Zamorano, el corresponsal de la agencia Notimex de México. Bienvenido. Gracias. También le damos la bienvenida a Juan Felipe, director de para América Latina, director asistente para América Latina del Atlantic Council. Bienvenido también. Y a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de España. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la noticia que ya habíamos adelantado, las reuniones que ha tenido el presidente Trump en Bruselas, reunión con los 29 países miembros de la OTAN. Ha sido un primer encuentro contencioso el día de ayer. Hoy día termina esta reunión del presidente con los miembros de la OTAN. El presidente había exigido y había demandado que los miembros de la OTAN deberían aumentar su participación a 4% del Producto Bruto Interno. Había criticado además también a Alemania, dijo que estaba totalmente controlada por Rusia. La primera ministra alemana Angela Merkel le respondió al presidente de Estados Unidos y dijo: no somos prisioneros de Rusia ni de Estados Unidos. Se espera que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dé más detalles a la prensa sobre los compromisos a los que han llegado los países de la OTAN. Había mucho temor, Pepe, entre los miembros de la OTAN por la actitud que podía asumir el presidente Trump, la posibilidad de que retirara tropas de los Estados Unidos, la posibilidad incluso de que se retirara de la OTAN. Pero esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Trump no solamente dijo que mantenía el compromiso de los Estados Unidos en la OTAN, sino que además dijo que estaba bien que se aumentara el gasto en defensa en la OTAN al 2% y que luego se evaluaría la posibilidad de aumentar al 4%. Primero veamos lo del 2%, dijo él, y luego más adelante se va a discutir si es que es posible llegar al 4%. Tenía un tono un poco más conciliador en esta conferencia de prensa de esta mañana. Estados Unidos dijo está completamente comprometido a la OTAN, dijo además que va a ser una OTAN más fuerte a partir de ahora. Y además se adjudicó un poco el éxito de lo que él considera han sido estas reuniones, dijo que se deben a él y a su participación en estas reuniones y que los países de la OTAN estaban respaldando la posición de Estados Unidos. ¿Cómo ve el giro del presidente Donald Trump, que entró primero con un tono mucho más beligerante, con un tono más contencioso? Le reclamó muchas cosas a Alemania, en particular por su acuerdo que tiene o ese compromiso que tiene para hacer un proyecto de un gasoducto. Y ahora vemos que tiene un tono diferente. Hay que recordar que la cifra del 2% para que los países miembros de la OTAN aumenten su presupuesto y su participación en la OTAN para el 2% es una medida que ya se había establecido antes de la presidencia del presidente Trump. Pero sin embargo, él lo quiere mostrar como un éxito de su participación. ¿Cómo lo ve? Mira, si no fuera un tema de tanta importancia geopolítica, este sería un excelente capítulo de un reality show llamado The President, Donald Trump, ¿no? Porque en realidad todo lo que escuchamos, esta construcción de una narrativa donde él primero lo regaña, después habla de que les extrae compromisos que aparentemente no se dieron, según lo expresó el presidente de Francia, Macron. Habla un poco de esta realidad alternativa en la que se quiere presentar lo que son alianzas estratégicas de suma importancia para los Estados Unidos. Sabíamos desde que asumió el poder el presidente Trump y de hecho desde la campaña que había asumido esta actitud beligerante, muy especialmente con la Unión Europea por el tema de que considera que no se están pagando sus contribuciones apropiadas a la OTAN y que no están cumpliendo con este compromiso de destinar el 2% de su presupuesto interno bruto para gastos de defensa. Sin embargo, esta noción de que fue su intervención, de que fue a partir de las palabras que les dio, que al final permitió salir avante con una nueva OTAN fortalecida y con una nueva cohesión interna, obviamente no se ajusta a las realidades que son las versiones de los otros participantes, de los otros interlocutores. Hasta donde sabemos, no hay un compromiso adicional que ya tienen los miembros de OTAN en el sentido de llegar a este blanco, a este target de 2% del PIB para el año 2024. Hasta el momento solo 5 países lo están cumpliendo cabalmente, hay 8 que están en línea para cumplirlo y 18 más que lo estarán cumpliendo en los próximos años. Entonces esta noción de que el presidente está haciendo estos grandes avances en la escena geopolítica contrastan con la realidad de que el presidente está aplicando un doble estándar muy triste que vemos, que es tratar con suma ternura, así muy terso, con el pétalo de una rosa, a los enemigos de Estados Unidos, a los rivales de Estados Unidos, como son Rusia, como son Corea del Norte, y en cambio utilizar una dureza
innecesaria para sus socios estratégicos, no solamente en el tema de la OTAN, que es un tema obviamente de importancia militar y geopolítica estratégica, sino por ejemplo en los temas económicos. Las aranceles al aluminio y al acero que le impuso a la Unión Europea y que forman el contexto de la visita. No puedes tú llegar aduciendo autoridad moral cuando muchos piensan que fue totalmente apócrifo utilizar el argumento de la seguridad nacional para imponerle a tus principales socios, a la Unión Europea, a Canadá y a México, aranceles que obviamente tendrán un efecto lesivo para los Estados Unidos. Así que yo creo que hay que ver esto con mucha distancia crítica, especialmente desde la óptica que el presidente quiere construir una narrativa del gran estadista, el gran líder internacional, cuando estamos viendo que lo que está haciendo en realidad es profundizando las divisiones y la polarización en lo que era una alianza histórica muy importante para Estados Unidos. Juan Felipe. Digamos, María Luisa, aquí lo que Trump está exigiendo en cuanto a inversión en defensa de parte de los miembros de la OTAN no es particularmente radical. Digamos, el objetivo del 4% es un poco alto, pero sí tiene un punto de que solo 5 miembros han cumplido con la meta del 2%. Y esto es algo que pudo haber dicho Grecia, pudo haber dicho el Reino Unido, pudo haber dicho Latvia y otros de los países que cumplen con esa meta, pero en general, digamos, yo creo que es importante ver más allá del ruido, más allá de los tweets, más allá de lo noticioso y ver la sustancia. Y comparando esta cumbre con la del año pasado, el debate era sobre si Trump se iba a comprometer al artículo 5 de la OTAN, que es el artículo de la defensa colectiva, que es digamos, como que la razón de ser de la OTAN, y hoy estamos discutiendo los pormenores de una inversión y de una política. Entonces, comparando cómo estábamos hace un año, cómo estamos hoy, yo creo que definitivamente hay menos incertidumbre. Pero incluso se me hace importante resaltar un mensaje que, digamos, en esta época de incertidumbre, de si se queda en la OTAN, no se queda en la OTAN, hay que resaltar por qué existe la OTAN y por qué es tan importante. Que es, digamos, está comprobado en el orden mundial, los últimos 50 años, el mundo es más seguro, más pacífico, más resistente cuando hay una alianza de países que comparten valores, comparten principios. En este caso esos principios son la libertad, la democracia y la prosperidad compartida, el énfasis del colectivo sobre el individuo, y eso es de suma importancia preservarlo. Y definitivamente, digamos, como la retórica un poco beligerante del presidente Trump no ayuda a preservar la unidad, pero aún así hemos visto que, aunque hayan desacuerdos dentro de la OTAN, es una alianza que sigue siendo fuerte y va a seguir perdurando. Pablo, con relación a Alemania, siguiendo un poco en la línea de lo que decía Juan Felipe, el presidente dijo que es su gran aliada, que se lleva y tiene una relación magnífica con Angela Merkel, pero unas horas antes había criticado en términos muy duros a Alemania, había dicho, como dije al inicio del programa, que Alemania estaba totalmente controlada por Rusia, y la canciller Merkel le respondió de manera muy enfática: yo he vivido personalmente que una parte de Alemania fuera controlada por la Unión Soviética y estoy muy agradecida que ahora estemos unidos en la Unión, en la República Federal. Por eso podemos decir que hacemos nuestras propias políticas de manera independiente. ¿Por qué el presidente Trump se gasta términos tan duros con la canciller Angela Merkel? ¿En qué se beneficia Estados Unidos y el presidente Trump en ese sentido? En nada, no se beneficia absolutamente en nada. De hecho, Trump está haciendo un trabajo extraordinario para favorecer, digamos, lo que va a surgir del nacionalismo en Alemania y en otras partes del mundo. En ese sentido, de nuevo hay que felicitarle. Trump es una persona que solamente funciona con 2 parámetros: la adulación y las amenazas. Entonces, bueno, pues, Angela Merkel es bastante la antítesis de Trump. Hay que tener en cuenta que Angela Merkel, que es doctora en física o en química, es capaz de estar sentada durante 15 minutos leyendo una serie de cosas que Donald Trump no es capaz, según sus propios colaboradores. Hay que tener en cuenta que en las reuniones de la OTAN se han acortado los tiempos de intervención, se han acortado las reuniones porque Trump no puede estar sentado más de 15 minutos y no puede estar escuchando durante más de 15 minutos. Entonces, bueno, cuando eres presidente de Estados Unidos, eso conlleva alguna serie de problemas. Y eso ha quedado de manifiesto en esta cumbre, donde, como comentaba José, ha sido fundamentalmente pues, un ejemplo fantástico de reality show. Es decir, en primer lugar, hay que aclarar una cosa: la OTAN no tiene un compromiso para que sus países gasten un 2% del PIB en defensa.
es un compromiso que no es obligatorio, es voluntario. En segundo lugar, el presupuesto de la OTAN son 2.500 millones de dólares y Estados Unidos paga el 22%. Estados Unidos no paga casi nada a la OTAN. Lo que hace Trump es, pues, como con el muro de México, lo que sea, él agarra y junta todos los presupuestos de defensa y entonces Estados Unidos gasta el 53%, perdón, no, el 72%. Cuando si juntamos todos los presupuestos de defensa y todo el PIB de los países de la OTAN, Estados Unidos debería gastar el 53%. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo el gasto de Estados Unidos, una parte muy importante de él se destina al Pacífico, otra parte muy importante se destina a invadir periódicamente países en América Latina, una serie de cosas que, o invadir periódicamente países en Oriente Medio, son una serie de cosas que no entran dentro de la jurisdicción de la OTAN. Es decir, todo el dinero que se gasta Lituania o Estonia, prácticamente todo va para la OTAN, salvo algunas partes que van para ayudar a las guerras de Estados Unidos. España, por ejemplo, no se gasta un 1% en defensa, se gasta mucho menos de ese 2%, pero 100 soldados españoles han muerto en Afganistán, en una guerra de Estados Unidos, porque la única vez que la OTAN ha ido a la guerra fue precisamente para defender a Estados Unidos. Entonces, es decir, se trata de crear un grandísimo show. Esta idea de gastar un 4% en el futuro en defensa es, pues, por utilizar una expresión técnica, una imbecilidad, porque Estados Unidos debe estar gastando un 3,5%. Hombre, países modélicos para todos como Rusia o Arabia Saudí o Israel sí gastan un 4%. Si queremos ponernos con Arabia Saudí en la misma liga, pues podemos hacerlo y también invadir a nuestros vecinos. Pero vamos, es decir, es una cifra completamente absurda, completamente estúpida y que además Estados Unidos no podría tolerar económicamente. Entonces, bueno, digamos que sí, efectivamente ha sido una suerte porque Trump no se ha ido de la OTAN. Al final se ha dedicado a montar un show y a conseguir buenos ratings de audiencia. Y a mí me parece sobre todo muy contrastante, ¿no? Esta actitud muy reyista, muy combativa con los miembros de la OTAN cuando en la rueda de prensa le preguntan cuál va a ser la actitud con Vladimir Putin, ¿no? Especialmente cuando estamos aquí ya en la recta final de la investigación del fiscal Robert Mueller, donde hay un consenso dentro de los comités de la inteligencia, especialmente en el Senado, de que hubo una injerencia clara, de que hay pruebas de que intervinieron en 22 estados. Y cuando le preguntan al presidente Trump qué le va a decir a Putin sobre el tema, le dice, bueno, le voy a preguntar que si lo hizo. Y si me dice que sí lo hizo, le decir, ya no lo vuelvas a hacer. Es decir, o sea, francamente, no lo puedes creer. Es decir, la manera en la cual está planteando la relación con Rusia, cuando le preguntaron si era amigo o enemigo, dijo, bueno, no es un competidor. Cuando todos sabemos que, todos saben, los servicios de inteligencia lo han documentado, que Rusia está trabajando sistemáticamente para erosionar la confianza en las instituciones democráticas de Estados Unidos. Y en cambio, la masa crítica de las baterías del presidente están enfocadas a sus socios estratégicos, en este caso la Unión Europea, y no a quienes son verdaderamente sus rivales geopolíticos. Juan Felipe, le quiero preguntar sobre el segundo lugar de parada del presidente Trump, que es en Londres, para entrevistarse con la primera ministra Theresa May y aparentemente también con la reina de España, la reina Isabel, I. Lo espera un montón de protestas. De hecho, hay incluso un enorme globo con la imagen del presidente de Estados Unidos convertido en un bebé en pañales. Algo que probablemente al presidente Trump no le va a gustar mucho. ¿Qué se puede esperar de esa cita con la primera ministra en Londres? Bueno, yo pienso que, digamos, la relación que existe entre la primera ministra May y el presidente Trump es cordial. Entonces, en cuanto a lo que salga de las reuniones bilaterales entre ellos, no va a ser diferente a lo que ha surgido en el pasado. Digo que la relación va a seguir así. Sí puede que genere un poco de controversia o levante un poco unas aristas la posición de Trump con respecto a Boris Johnson, que acaba de renunciar y que es muy cercano a Trump, que también es muy cercano a Nigel Farage, son líderes del Brexit, y es un tema que él debería navegar con cuidado, pero más ampliamente le esperan protestas, pero a Trump le esperan protestas casi a todos los lugares a los que va. Y eso habla más ampliamente más sobre cómo se analiza y se ve a Estados Unidos hoy de cómo se veía hace 10 años, o hace 15 años, o hace 5 años, que es que, y lo decía el senador Corker de Texas, que las preguntas que le hacen cuando él está por fuera sobre el compromiso de los Estados Unidos en el orden mundial, sobre la voluntad de los Estados Unidos en el panorama global de ser una fuerza para bien, está en duda. Y eso es algo
Por eso es que vemos las protestas, por ese tipo de políticas, por ese tipo de incertidumbre, y creo que eso va a seguir así porque no creo que el viaje a Londres o el viaje a la cumbre con Putin vaya a calmar esas dudas. Una pregunta para usted, Pablo, sobre el tema del encuentro entre el presidente Trump y la primera ministra británica Theresa May. Y es que el presidente le preguntaron en la conferencia de prensa esta mañana qué espera de este encuentro y qué piensa de las renuncias tan seguidas que han habido en estos días. Y él dijo, bueno, se debe al Brexit y en parte tiene que ver por el tema de inmigración, dijo él. Lo que pasa es que no son duros con el tema de inmigración. Y yo creo que he ganado, refiriéndose a las elecciones, porque soy duro con inmigración. ¿Cómo aprecia usted esas declaraciones? Bueno, yo creo que son claramente las declaraciones en la onda de Donald Trump. Todo con Donald Trump se dirige a dos cosas. Yo creo que es una a ganar las elecciones del año 2020 y otra cosa, pues la culpa es de los demás. Y la culpa es de los demás, vamos a ser honestos, ¿de quiénes son los demás? Son los hispanos, los extranjeros y los negros. O sea, sé que esto suena muy mal, pero es efectivamente de lo que se trata. Precisamente no tiene absolutamente nada que ver con la inmigración. Los partidarios de un Brexit duro se han ido del gobierno porque Theresa May ha apostado, digamos, por un Brexit blando. Porque, para sorpresa de los hipernacionalistas británicos, no estamos en el siglo XIX y Gran Bretaña no es un imperio y necesita a la Unión Europea más que la Unión Europea la necesita a ella. Por consiguiente, tiene que tener libertad de movimiento de mercancías, de bienes, de servicios, etc. Esto para el ala hipernacionalista pues, no es aceptable. Y punto, o sea, se trata de una realidad política y ya está. Evidentemente Trump prometió un Brexit en esteroides, o un Brexit reforzado en Estados Unidos. Y bueno, y ahora mismo pues puede decir lo que sea, puede decir que es porque no fueron duros con la inmigración. Es decir, ¿cómo nos podemos fiar de Donald Trump cuando le preguntan qué opina de Alemania? Y dice, no, si Alemania me encanta, cuando mi padre era alemán. No, no era su padre, era su abuelo. O sea, es decir, quiero decir, es un señor, o sea, si alguien ha visto alguna vez las declaraciones de Trump en los cientos de juicios en los que ha tenido que testificar, cuando de pronto el hombre dice que no se acuerda de nada, es decir, no me acuerdo. Es decir, la credibilidad de Trump es, pues bueno, está por debajo de cero, es decir, tiene más credibilidad Stormy Daniels que él. Entonces, pues bueno, puede ser él es un genio muy estable, como él mismo ha dicho. Entonces tal vez tenga razón con lo de Brexit, pero bueno, el resto del mundo opina que no. Hacemos una pausa, nuestra primera pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de México, de su país, Pepe, y del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que asume la presidencia y su mandato el 1 de diciembre. Ha hecho algunas propuestas en las últimas horas, bastante importantes, que queremos comentar. La primera de ellas tiene que ver con el ejercicio de la presidencia. Dice, el presidente propone que un presidente electo mexicano puede ser juzgado por delitos de corrupción y delitos electorales. También dijo que se puede cancelar la reforma educativa. Él propone cancelar la reforma ejecutiva y también quiere llevar adelante un plan de austeridad. Él mismo ha fijado su propio plan de austeridad en términos de la administración de la presidencia, recortar gastos en presidencia en términos del uso de los servicios que puede hacer uso el presidente electo. Pero también vamos a hablar de la eutanasia. Primero hablemos de estas 3 reformas que el presidente propone. ¿Cuáles son los alcances y qué implicaciones tienen? Sí, forman parte de un conjunto de 12 iniciativas que ya desveló el virtual presidente electo. Esa es la manera que se debe describir por el momento. Y que de alguna manera me parece que muestra que quiere aprovechar este largo periodo de 5 meses entre la elección presidencial y la asunción del poder, porque el Congreso mexicano inicia sesiones el 1 de septiembre. Entonces, están enviando esta señal de que estas iniciativas ya están procesándose y básicamente podríamos interpretarlas como la primera gran materialización de lo que fueron sus promesas de campaña, ¿no? Un tema muy importante para él fue el tema económico. Por ejemplo, va a determinar hacer ciertos cambios legales para que ninguna persona en el país pueda ganar más que el presidente de la República, porque parece que se dan ciertos casos en los que eso ocurre
ocurre. Él mismo ha hablado de la necesidad de que los grandes cuadros dirigentes en México se recorten el salario, no así a los mandos medios y más inferiores. Y esto habla un poco de lo que tú mencionabas, este plan de austeridad republicana que incluye, por ejemplo, reorganizar las secretarías de Estado, integrarlas en otras dependencias de menor tamaño, con tal de, obviamente, tener un mejor uso más eficiente de los recursos públicos. Pero también habla de un tema que era muy importante en México, que tú sabes, ocupó una de las principales carteras de las campañas, que fue el tema contra la corrupción, y está proponiendo él una reforma constitucional, de hecho, para que se permita enjuiciar al presidente en funciones por delitos electorales o por corrupción, que es un tema que en México obviamente genera mucho interés, por la percepción de que la corrupción es uno de los principales asuntos de México. Y bueno, reitera esta propuesta que hizo en la campaña en el sentido de cancelar la reforma educativa. Básicamente la propuesta es abrir el tema a discusión pública y llegar a un nuevo consenso sobre la reforma. Él fue crítico de algunas de las decisiones en el sentido de que parecía más una reforma laboral que una reforma del contenido de la educación. Entonces esto lo materializa. Y no solo eso, hay varias propuestas adicionales que él está planteando justamente para llegar a cabo lo que él llama como la cuarta transformación de México. Hay una gran expectativa de la sociedad civil. Va a tener una gran ventaja, María Luisa, va a tener una mayoría, todavía no están las cifras finales, pero va a tener una mayoría en la Cámara de Diputados cuando unes a los diputados de Morena con los del movimiento que lo acompañó en esta alianza. Así que va a ser muy interesante ver de qué manera este mandato que recibió de los 30 millones de mexicanos que votaron por él, esta mayoría que va a obtener en el Congreso, de qué manera le va a permitir llevar a cabo esta muy ambiciosa reforma de cambios. Vamos a hablar de la eutanasia luego con usted, pero quiero preguntarle a Juan Felipe, que ha estado además durante las elecciones en México, ¿cuál es su visión sobre el tema? Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe en cuanto a que las reformas que mencionó López Obrador recientemente van como a la, digamos, es exactamente en lo que representó en su campaña electoral. Digamos, estando yo en México, yo estuve en el Zócalo viendo a la gente celebrar, había un júbilo impresionante que representa como ya ese desencanto total con la política tradicional, habían cantos contra el PRI, etcétera, y la gente ve en López Obrador la oportunidad de ese cambio, y estas reformas son como, digamos, servirán, o estas prioridades servirán como fundamento para lo que será su plan de gobierno contra la corrupción, y un cambio significativo en el sistema económico, que ya veremos cómo se manifiesta en cuanto a los ajustes al Telecán, por ejemplo, donde ha dicho que continuará el proceso de negociación, y es un tema que hay que ponerle la lupa porque va a tener implicaciones enormes para México. Pablo, ¿cómo ve usted las posibilidades de que López Obrador pueda llevar adelante todas estas reformas que propone? Bueno, yo sobre todo creo que también hay que ver en qué terminan estas reformas, ¿no? Es decir, porque bueno, la cuestión de la educación en México, por lo que sé, es una cuestión extremadamente complicada, no ya desde el punto de vista de la educación, sino de los sindicatos de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, cuando estamos hablando de reformar esto, visto desde fuera, quiero decir, las reformas de Peña Nieto, muchas de ellas no funcionaron. México tiene una trayectoria de presidentes que han promovido reformas en los últimos años y aparentemente el resultado pues no ha sido muy bueno. Ahora bien, ahora mismo también entramos en otra fase de reformas en las cuales parece que un poco la idea es, o la idea subyacente, o lo que tal vez algunos esperen es una contrarreforma, es decir, volver a sistemas anteriores o bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, la idea de limpiar y barrer está muy clara, pero yo creo que hay que tener en cuenta todos los condicionantes. En el caso de la educación, por ejemplo, pues eso, todas las inercias, todas las estructuras de poder absolutamente brutales que hay, con lo cual yo creo que por lo menos por ahora puede decir lo que quiera hasta diciembre, y después de diciembre habrá que ver. Yo no siento que sea una contrarreforma en el sentido de que se vuelvan a restablecer, por ejemplo, los privilegios. Alguna vez comentamos en este programa, yo soy muy familiarizado con este tema porque muchos miembros de la familia de mi esposa trabajan en el Magisterio Nacional, y esta idea de la venta de plazas, la herencia de plazas, la idea de que simplemente porque tienes dinero puedas comprar tu lugar en el magisterio independientemente de tu capacitación. De los méritos. Es decir, que fue una de las razones por las cuales se hizo esta evaluación. Yo no creo que eso se revierta. La lógica de las críticas ha sido más bien que
que muchas de las acciones eran de carácter punitivo. Ah, no pasaste, entonces te responsabilizo a ti por no tener los elementos para dar las clases y no vemos de qué manera podemos subsanar las deficiencias del sistema. Y en ese sentido, creo que el lenguaje que lo está planteando es un poco se cuida, porque habla de revocar o de modificar. Entonces yo creo que mi impresión es, y no sabemos todavía los detalles de esta posible reforma o de la iniciativa, sería dejar aquellos aspectos que obviamente son muy molestos de lo que existía en la situación de la reforma educativa y al mismo tiempo tratar de proponer algo nuevo. Un tema que se me olvidó, ahora que brevemente, el tema de la reforma de regresar, restituir la Secretaría de Seguridad Pública en México y mover el Estado Mayor Presidencial de la Presidencia a la defensa. Es un tema muy importante porque básicamente el señor López Obrador ha dicho que no quiere protección personal. Todos los funcionarios, hasta la sociedad civil, todos le dicen, por favor, sí, no te preocupes, porque no va a haber un ahorro de gasto. El Estado Mayor Presidencial, pasar al Departamento de Defensa, de todas maneras le pagan su salario. Y él está, lo ha dicho, reconsiderando esa posibilidad, porque sí hay mucha preocupación de la seguridad de la institución presidencial. Hablemos brevemente en los pocos segundos que nos queda sobre el tema de México, sobre esta iniciativa que es establecer la eutanasia en México. Se trata de una propuesta que no fue presentada durante la campaña electoral y que plantea garantizar el derecho a los pacientes que tienen enfermedades terminales a disminuir o mitigar el sufrimiento que tienen en una situación como esa. La propuesta consiste en expandir en todo México una ley que ya existe, que es la ley de la voluntad anticipada, pero que no conlleva necesariamente a la eutanasia. Explíquenos la diferencia y cómo sería su aplicación. Bueno, primero, esta propuesta que fue deslizada, no oficialmente, fue hecha durante una reunión privada de la próxima secretaria de Gobernación, en un encuentro, Olga Sánchez Cordero, en un encuentro con un grupo de notarios, y después el audio llegó a la opinión pública, es decir, no forma parte de estos 12 planteamientos y proyectos del señor López Obrador. Tiene que ver más que nada por el hecho de que todavía en México es punible, hay un castigo si tú le ayudas a una persona a terminar con su vida, ¿no? Muchos que hemos padecido este tipo de problemas con familiares, porque además en México somos muy longevos, tenemos familiares de 80, 85, 90, en mi caso mi bisabuela de 102 años, ¿no? Donde muchas veces se pierde la calidad de vida y tú estás viviendo con un ser amado que sabes que está en una etapa de sufrimiento y tratar de incluso proponer algo médico o hacer un tipo de intervención que implica 12 años de cárcel. De lo que entiendo, de lo que esto se deslizó, e insisto que no es un tema oficial todavía como propuesta del próximo gobierno, es que se tienen que modificar estos estatutos de tal manera que o la persona tome la decisión, ¿sí?, que sería un tema de eutanasia, o un suicidio asistido donde el médico no enfrente ninguna responsabilidad civil o penal en caso que los familiares, cuando vean que el familiar, por ejemplo, ya está en un estado de coma, no puede tomar decisiones por su estado mental, ya no pueda tomar esa decisión. Me parece que es un poco la distinción entre una decisión de voluntad del paciente y una decisión cuando los familiares piden ayuda médica para que se haga este tipo de intervención. Yo creo que el debate todavía está en ciernes y francamente en México no ha ocupado un lugar central, pero las encuestas muestran que sí hay una inclinación de la población para que no haya castigos a personas que eventualmente decidan qué es lo mejor, qué es la mejor salida para sus familiares. Hablemos ahora de su país, de Colombia, y del presidente electo Iván Duque, que ganó con más del 53% de apoyo de los colombianos, y de una entrevista que aparece en el diario El País el día de hoy, en donde básicamente lo que Iván Duque hace es tratar de distanciarse del presidente Uribe, el expresidente que apoyó su candidatura, lo designó para que sea candidato presidencial. Y evidentemente Iván Duque está tratando de hacer varios esfuerzos para mantener una distancia porque el presidente o expresidente Uribe está en el Senado, tiene una curul y tiene una influencia política importante en Colombia. Tiene varias propuestas el presidente electo Iván Duque. Él dice que quiere modificar los acuerdos de paz, que quiere unificar también a los colombianos que han quedado profundamente divididos por esta campaña electoral y también quiere, por supuesto, hacer mejoras económicas. ¿Por qué todavía en un sector colombiano presenta tantos o representa tanta desconfianza el presidente Uribe y qué tanto logrará él distanciarse de Uribe? Sí, primero hay que enfatizar si Iván Duque es su propia persona. Iván Duque tiene prioridades diferentes y un estilo diferente al del presidente Uribe, pero queda muy claro y no cabe duda que Iván Duque no sería presidente hoy sin el apoyo de Álvaro Uribe. Entonces, el gobierno que vamos a ver, por lo menos inicialmente, va a ser uribista. Y lo estamos viendo ya, hay que revisar los nombramientos en el gabinete. Ya, por ejemplo, acaba de nombrar
Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, que fue ministro de Hacienda de Uribe. Muy probablemente Carlos Holmes Trujillo va a ser el canciller, que fue precandidato presidencial del Centro Democrático, fue jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea en el gobierno de Uribe. Entonces, lo que estamos viendo es que definitivamente la gente que está nombrando Iván Duque es del círculo cercano del presidente Uribe. Yo creo que donde sí se puede separar Iván Duque del presidente Uribe es en su relación con la oposición, porque hay 8 millones de colombianos que votaron en contra de Iván Duque, y hay gente que tiene unas preocupaciones sustanciales sobre algunos temas. Y el presidente Uribe siempre ha sido un personaje muy polarizante, porque precisamente por su relación con la oposición. La gente o lo ama, la gente que lo apoya, o lo detesta. Y es un fervor muy fuerte. Entonces Iván Duque se puede separar del presidente Uribe siendo un poco más conciliador, y lo puede hacer muy puntualmente en 3 temas. La modificación a los acuerdos de paz. El Centro Democrático, Iván Duque, siempre han tenido unos reparos, particularmente con el tema de justicia transicional, y tratará de hacer algunas modificaciones, y tiene que asegurarse que esas modificaciones sean lo suficientemente conciliadoras como para tratar de satisfacer ambas partes. Por ejemplo, si evita que las cabecillas de la FARC lleguen al Congreso, pero mantiene la representación de la FARC en el Congreso, podría ser un buen punto intermedio. 1. 2, ser contundente en cuanto a los asesinatos de líderes sociales, que ha sido un tema que continúan siendo asesinados. Continúan siendo asesinados, y así es un tema de suma preocupación, y que ha generado una movilización e indignación en su gran mayoría por gente que no votó por Iván Duque, y él tiene la oportunidad de ser contundente cuando llegue a la presidencia, porque él todavía no tiene el presidente todavía sigue siendo Juan Manuel Santos, y hay que reconocer eso, porque ahora mismo Iván Duque no puede hacer nada, pero es un tema donde podría ser contundente y tratar como de ser un poco más conciliador ahí, y entonces ahí es donde se puede él separar del presidente Uribe. El tercer tema va a ser enfatizar, digamos, el compromiso. Yo creo que es otro tema que genera mucha duda entre sus opositores y sus detractores, el compromiso a defender los derechos civiles y sociales de las poblaciones vulnerables y la minoría en Colombia. Son 3 temas puntuales que están en el top of mind de los opositores de Iván Duque, y donde si él toma medidas concretas y conciliadoras, puede separarse del presidente Uribe. Hacemos una pausa comercial y regresamos a nuestro siguiente bloque. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa. Quiero preguntarle, Juan Felipe, sobre este encuentro que tuvo el presidente electo de Colombia, Iván Duque, con el rey Felipe VI. Ha habido un video que ha dado la vuelta, se ha viralizado, y hay muchos comentarios, hay algunas controversias, porque cuando el presidente electo se acerca al rey Felipe VI, le envía los saludos del expresidente Álvaro Uribe. Precisamente estábamos hablando hace un instante de lo importante que era para el presidente electo distanciarse de Uribe. ¿Es exagerada esta apreciación de muchos colombianos y de otros que lo han visto? Yo creo que sí. O sea, no cabe duda que el episodio es curioso, es gracioso, es entretenido. Yo lo he visto varias veces, y pues quedé entretenido, pero no me parece que sea un tema de mayor trascendencia. Nosotros en Colombia estamos tan polarizados que hemos desarrollado la tendencia de politizar absolutamente todo. Entonces, con el tema del rey, ya la gente está diciendo, digamos, los opositores de Duque y de Uribe dicen, esta es la prueba de que Uribe va a gobernar en cuerpo ajeno, y la gente de la derecha y los algunos uribistas han dicho que prefiero que mande saludos del presidente Uribe a que mande saludos de Timochenko. Entonces, hemos perdido cualquier habilidad de dejar de tomarnos en serio, y esto es un ejemplo perfecto de eso, y yo creo que es un tema entretenido pero ligero, y hay que tomárnoslo a la ligera y dejar de politizar todo lo que pasa en Colombia, porque y de hecho disfrutar los memes y los chistes que salen porque son buenos, y disfrutarlos como lo que son comedia intrascendente. Pero si hay una elección como presidente electo, yo creo que por una figura como Duque, ¿no? Esta noción de que si no quieres que se publique y se viralice algo, mejor no lo digas y piensa bien lo que vas a decir en público. A propósito del rey de España, Pablo, el rey de España emérito, el rey Juan Carlos I, se ha visto involucrado en una controversia. Han aparecido unas grabaciones aparentemente muy comprometedoras, en donde el rey emérito Juan Carlos I utiliza aparentemente a su abogado para proponerle que acepte propiedades que son a nombre suyo, y luego se las reclama.
Además, habría utilizado a Corina Susaygin Wittensen, usted me corregirá si lo estoy pronunciando correctamente. En España la llamamos Corina. Corina, más simple, Corina, para que sea su testaferro para ocultar el patrimonio que tendría o podría haber tenido el rey Juan Carlos I en el extranjero. Son acusaciones bastante serias. El rey emérito Juan Carlos I, recordemos que abdicó hace 4 años y no se sabe hasta qué punto hay consecuencias para una posible investigación o no por estas filtraciones y estas grabaciones. Sí, son unas filtraciones que no son nuevas. Por un lado hay que tener en cuenta por dónde han venido estas filtraciones. Estas filtraciones vienen por Carlos Villarejo, que es un comisario de policía, uno de los ex jefes de la policía, que está en la cárcel desde el mes de noviembre, porque prácticamente organizó su propia estructura cuasi criminal dentro de la policía española, y la convirtió como una especie a su gente la convirtió como una especie de cuerpo de seguridad privado. Entonces, esto es lógicamente pues, una reacción de Villarejo digamos a la desesperada para tratar de conseguir pues, o la libertad o que la justicia no sea particularmente dura con él. La cuestión es si va a pasar algo después de esto. Yo personalmente pienso que no. La figura del rey en España es prácticamente intocable y la mayor parte de los partidos políticos coinciden en ello. Entre ellos los 3 grandes partidos políticos que son el Partido Popular, el PSOE, que está en el poder ahora mismo, y Ciudadanos. Queda el 4.º gran partido político, que es Podemos, que es de izquierdas, que sí que podría, o sí que es mucho más duro en esta materia. Pero yo creo que el consenso, digamos, entre el establishment en España es que esto no va a seguir más adelante. Hay que tener en cuenta que Urdangarín, el yerno del rey, está en la cárcel, pero hay que tener en cuenta que fue por un caso de corrupción mucho más masivo y que además hubo una acumulación de pruebas mucho más grande y aún así el proceso llevó muchísimo tiempo. Llevó, pues, si nos ponemos a contarlo, prácticamente llevó cerca de, no 10 años, pero sí 7 u 8, una cosa así. Entonces, el impacto real de estas acusaciones, que son muy graves, digamos que no parece que vaya a ser, al menos por ahora, muy intenso. Hay que tener en cuenta que el caso de Corina se destapó, digamos, la relación que tenía el rey con Corina, que era su amante, que es algo que en España todavía no se puede decir, no se escribe, era la amiga íntima del rey. O amiga entrañable. O amiga entrañable. Se descubrió cuando el rey, de pronto, nadie sabía cómo, apareció rompiéndose, creo que la cadera o una pierna, cazando elefantes en Botsuana. Esa cacería de elefantes fue pagada por un empresario sirio que actuaba como intermediario en la venta de trenes de alta velocidad de España a Arabia Saudí. Bueno, cuando ya sabemos eso, ¿qué nos va a contar Corina? ¿Que había cuentas a nombre de otras personas? Pues sí, y elefantes. Una última pregunta, y es, ¿qué piensa el ciudadano de a pie, el español de a pie? Bueno, hemos visto cuál es un poco el argumento de los partidos políticos, sí, de no tocar al rey, pero el ciudadano de a pie español. Bueno, la institución monárquica en España ha quedado bastante tocada en el último periodo de Juan Carlos I, y hay que recordar que cuando Juan Carlos I dimitió hubo manifestaciones en favor de la República, etcétera, que tampoco tenían mucho apoyo popular, etcétera, pero digamos que en España sí que se percibe un cierto desencanto con la figura del monarca, del rey. Los españoles somos políticamente animales muy extraños y bastante peligrosos, porque somos muy destructivos, pero nada constructivos. Entonces, quiero decir, es muy fácil ir contra la monarquía, pero a cambio nadie nunca, en estas manifestaciones, por ejemplo, contra el rey o contra la monarquía, nadie nunca proponía qué tipo de república desearíamos tener, ni qué tipo de república o de organización del Estado querríamos. Entonces, en este sentido, los españoles son bastante vitriólicos, pero no muy positivos. Y sí, la imagen de la institución monárquica ha salido muy dañada en los últimos 10-15 años. Hacemos una pausa y regresamos para el último bloque de nuestro programa. Ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de una noticia curiosa, y es que un industrial francés, Christophe Febret,
compró una réplica de una guillotina doblando el valor de su precio original. La guillotina fue utilizada, como todos recordamos, durante la Revolución Francesa. 16.000 personas fueron decapitadas entre 1793 y 1794. Esta es una réplica, no es una original. Sin embargo, llama la atención porque no es un souvenir así un poco común para ser comprado. ¿Cómo se interpreta esta compra de un souvenir como este? Fue muy inteligente aparentemente porque compró una réplica. Me parece que la guillotina original ya no tenía filo después de haber cortado 16.000 cabezas, ¿no? Terrible. Ahora, no sé, a lo mejor hay interés de que la revenda un ex candidato presidencial mexicano que quería cortarle las manos a los delincuentes. Por ahí, Sí, me a lo acuerdo de mejor esa propuesta. hacen algún negocito por allí. Juan, ¿cómo lo ve usted? La BBC dice que este tipo es un coleccionista de objetos bizarros. Yo esperaría que sea él un personaje bizarro también. Pero con tal de que sea un objeto de colección, pues está bien. En mi casa en Barranquilla hay una estatua de Jesucristo sin brazos, que claramente, digamos, representa el sufrimiento que padeció. No significa que en mi casa le guste el desmembramiento. Claro. Entonces, con tal de que sea un objeto de colección y este tipo es un coleccionista, no creo que tenga nada de malo. ¿Sorprendido, Pablo? No, la verdad... A usted le sorprenden pocas cosas, además. Sí, porque me está viniendo a la mente, si alguien va a la mayor prisión de Estados Unidos, que se llama Angola, que está en Luisiana, es un campo de trabajos forzados, y se llama Angola porque los esclavos que trabajaban allí los trajeron de Angola. A la entrada hay un museo en el cual hay 2 sillas eléctricas, que no son réplicas, sino que funcionaban. Y te cuentan además cuánto tiempo tardaba en matar a la gente, cuántas personas han matado cada silla eléctrica, etc. Y eso no son réplicas, esas son las de verdad. Y una creo que se llama algo así como Old Sparky, o sea, como la vieja chispeante o una cosa así. Entonces, bueno, este hombre por lo menos se ha comprado la réplica, no la genuina, con un sello del vendedor diciendo a cuánta gente decapitó esa guillotina en concreto. No queremos terminar con una nota así tan amarga, con decapitaciones. Breves referencias al partido de ayer, Croacia-Inglaterra. Croacia sorprendió y se va ahora a disputar la final con Francia. Déjame decirte, yo estaba viendo el partido en el Club Nacional de Prensa y me sorprendió que nadie estaba con Francia, con Inglaterra, así que yo creo que son los underdogs, ¿no? Y mucha gente quiere que gane. Yo personalmente creo que Francia tiene un gran equipo. Hubiera preferido que llegara un equipo latinoamericano a la final, pero en este momento yo creo que Francia tiene muchas posibilidades de ganar. Juan Felipe. Yo interpreté el partido como el día 8, donde recaí, pensando en la eliminación de Colombia, porque si hubiera pasado Colombia, hubiéramos estado nosotros en la semifinal. Dicho eso, me alegro por Croacia, un país de 4 millones de personas. Es completamente un underdog, como dice Pepe, y tiene un equipazo, y ojalá les vaya bien en la final. Hay unas fotografías alucinantes que están circulando de un fotógrafo salvadoreño que estaba ahí en el estadio cuando ganan. Le caen encima a todos los futbolistas de Croacia y él sigue disparando y recupera todas las imágenes del triunfo croata. ¿Le sorprendió a usted eso? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que los ingleses inventaron el fútbol y el fútbol se ha ido para países de la Unión Europea. Incluso un país tan pequeño como Croacia, que tiene una población que yo creo que es menos de la mitad de Londres, ha sido capaz de derrotar a Gran Bretaña. Esto demuestra que Gran Bretaña debería abandonar el Brexit si quiere algún día ganar el Mundial. Wow, qué tal conclusión. Gracias por su sintonía, gracias a nuestros invitados, José López Zamorano de la agencia de noticias Notimex, muchas gracias. Juan Felipe Celia, director asistente del Departamento de América Latina del Atlantic Council, gracias también, y Pablo Pardo del diario El Mundo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad, que tengan un buen día.